Está con nosotros vía Zoom el doctor Enrique Gutiérrez Márquez, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Doctor, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por permitirme este enlace. No, al contrario, José Luis, un gusto estar contigo y con todo el auditorio, a tus órdenes. El presidente volvió a mandarle un mensaje a la gente que cree en él, ¿no? Porque las cifras que dicen muchos analistas, que nos dijo ahorita el doctor Argente, que vemos en la prensa, son unas y ayer presentó otras. Mira, yo te diría, José Luis, la verdad es que celebro mucho, estaba escuchando, no tengo el gusto de conocer al doctor Arturo Argente, estaba escuchándolo con mucho detenimiento y un poco los cuestionamientos que hacías tú. Yo creo que bienvenido el contraste de ideas. Creo que mi opinión afortunadamente va a contrastar un poco con la de ustedes dos. Yo creo, soy un convencido, José Luis, que no todo lo ha hecho bien este gobierno. Me parece que ha cometido errores muy importantes en diferentes áreas. Y me parece que tendríamos que contrastarlo con algunos otros elementos y dejar claro que un poco lo que decía el doctor Arturo Argente es, no lo incorporó en el informe. Bueno, habría que aclararle al auditorio que esta figura del informe presidencial ha tenido cambios significativos a lo largo del tiempo. Lo que pudimos ver ayer es un informe político y justo como tú lo decías, lo que se iniciará ahora es el análisis de la glosa del informe que guarda la administración pública. En ese sentido, me parecería muy pertinente como diferenciar los niveles de análisis porque en efecto, en un discurso mucho más político o mucho más dirigido a ciertos sectores o a ciertos seguidores, un poco como tú lo mencionas, evidentemente no pueden estar todos los elementos. Lo que sí sería muy importante es estar muy pendientes de qué es lo que va a pasar con la glosa del informe que va a discutir el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, para realmente analizar si estas cifras que está presentando el presidente en el cuerpo del informe, no tanto en el discurso político, porque además tendríamos que plantearnos cómo realmente el informe de ayer o el mensaje político, José Luis, que vimos, pues fue hasta bastante sobrio, lleno de cifras, lleno de datos, que se complementa además con el modelo de comunicación política que ha elegido la presidencia de la República, que tiene que ver más con las mañaneras y con este proceso de establecer esta comunicación incluso con los reporteros en el día a día y pues con este mensaje político que vimos el día de ayer, bueno, nos damos una idea general de cómo este sexenio o esta administración pública está planteando un poco el cierre o nos está haciendo un poco vislumbrar el cierre de su propia administración pública. Recordemos a todo el auditorio que tenemos justo en el Estado de México elecciones en el 23, pero prácticamente estamos ya encima de las elecciones del 2024, lo cual quiere decir que todo el escenario como tradicionalmente se configura en el sistema político, se empieza a perfilar hacia el tema de la sucesión de manera inevitable. Sí, porque una cosa es el mensaje, muy al estilo del presidente, que todos los días tiene pantalla durante 2 horas y da el mensaje de su forma. Y otra cosa es lo que venga en sí en el informe que presentó Dan Augusto. Ahora, Correcto. vendrán temas, no sabemos que vengan en el informe, pero por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, ¿no? El tema de salud, que nunca ha sido como los países nórdicos, el tema de la inflación, que estamos muy por arriba de lo que se esperaba, un avión que se iba a vender, nunca se vendió ni se rifó y sigue volando porque lo tienen que poner a trabajar, y muchas otras cosas más, como ejemplo el de la inseguridad. Aquí en la glosa, cuando vaya cada secretario a defender el informe, se van a ir con todos los de la oposición, ¿no? Suponemos que sí, José Luis. Yo creo que además ese es el espacio en el respeto de la división de poderes. Ese es el espacio en donde en esa glosa, en efecto, tendría que estar toda esa información. Y yo te diría, en efecto, yo creo que hay claroscuros, ha habido claroscuros en todo el sexenio, igual que presentes en la vida nacional o incluso internacional, mediando el tema, por ejemplo, de una pandemia global, de una pandemia mundial. En efecto, aunque el crecimiento económico, y de eso sí hizo referencia el presidente de la República en este mensaje político, y habla, y yo coincidiría con
él de una cierta estabilidad en términos de criterios macroeconómicos, en términos de tipo de cambio, PIB, índice nacional de precios y cotizaciones, precio del petróleo, que evidentemente no se pueden leer alejados de lo que ha ocurrido en un entorno internacional en donde yo te diría, y le diría al auditorio, incluso en Estados Unidos están viviendo una de las inflaciones más importantes en los últimos casi 50 años, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente no puede ser un elemento para justificar absolutamente nada, pero yo recuerdo desafortunadamente las personas que sí nos atendemos en la seguridad social de este país, el desabasto de medicinas desafortunadamente no viene de este sexenio, viene de un sistema de salud empobrecido y además saqueado por diferentes signos políticos. Eso es lo que hay que atender y en efecto no puede ser una justificación de antes también se hacía, sino qué se está haciendo para evitar todo eso que daña los sistemas de salud, los sistemas educativos, que son fundamentales para la ciudadanía. Yo creo que lo que le brinca a muchos analistas son las promesas incumplidas, ¿no? Una gasolina a 10 pesos, claro, que está a 23, claro, tantas medicinas que se van a la basura porque no las entregaron, y eso es lo que muchos analistas del otro lado dicen, no están cumpliendo. Pero bueno, doctor. Correcto. Vamos a ver cómo está la glosa. Me parece muy bien, José Luis. Yo encantado de que me hayas invitado, de contrastar puntos de vista, por cierto, y por supuesto, y aquí estamos a tus órdenes, y estemos muy pendientes de la glosa del informe, en donde sí se tienen que ver datos pormenorizados de qué ha pasado, por ejemplo, con el asunto de los créditos fiscales, con el asunto del cobro o de la elusión o evasión fiscal que se ha dado en este periodo, y ahí sí tiene un correspondiente con las cifras en términos de recaudación. Ahí sí no puede haber otros datos, José Luis. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y estamos en contacto. Ahí tiene usted las dos posturas muy buenas, ambas posturas.